Y los líderes de los países del G7 están discutiendo este viernes en la ciudad japonesa de Hiroshima un endurecimiento de las sanciones contra Rusia por su ataque a Ucrania y también analizan medidas de protección económica frente a China. Con Juan Carlos Bejarano vamos a hacer un contacto ya mismo para que hablemos de los temas principales de esta importante conferencia. Bienvenido, Juan Carlos. Hola, ¿qué tal, Orlando y estimados televidentes de Express News? Qué placer saludarlos desde el norte de Londres. La noticia más importante a nivel mundial, sin duda alguna, es la cumbre del G7. ¿Qué es el G7? Pues es un grupo que fue fundado en 1973, del que hacen parte los países más poderosos del mundo. Estamos hablando de Estados Unidos, de Canadá, por supuesto Reino Unido, Francia, Italia, Alemania y Japón. También son invitados líderes de la Unión Europea y otros países del llamado grupo del BRIC, es decir, países como la India y Sudáfrica. También se invitaba antes a Rusia, pero lógicamente estamos en estos momentos, o el mundo está viviendo un conflicto y Rusia ha sido excluido a nivel político. Se reúnen sobre todo para hablar de economía. De hecho, ayer el primer ministro británico Rishi Sunak anunció un acuerdo especial de cooperación económica y también de defensa con Japón. Esta cumbre se desarrolla en Hiroshima, que como ustedes saben fue afectada durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora, se busca impulsar la economía en estas potencias precisamente en un año en que el mundo está viviendo complicaciones, inflación, la economía que no despega, sobre todo aquí en Reino Unido. Entonces se hacen acuerdos internacionales, pero esta cumbre va a estar dominada nuevamente por un tema, y ese tema es Rusia-Ucrania, y por esa razón al G7 se ha invitado al presidente de Ucrania, Zelensky, que sin duda va a llegar a pedir más armas e incluso aviones para defenderse de Rusia. Estos países no quieren entrar en confrontación militar directa con Rusia y lo van a evitar. ¿Qué vamos a ver? Por ejemplo, un nuevo anuncio de medidas o de sanciones económicas. Sanciones que van a prohibir, por ejemplo, que se compren productos rusos como piedras preciosas. También entrará un listado de nuevos nombres que hacen parte de los llamados oligarcas, personas cercanas al presidente Putin, que no puedan hacer negocios en estos países del G7. Sin embargo, la pregunta que se hacen muchos es, ¿las sanciones realmente están funcionando? Pareciera que no. De hecho, la economía rusa está mejor que la economía de varios de estos países del G7, porque al final del día, el principal producto de exportación de Rusia es el petróleo y también el gas. Y esos dos productos se los siguen comprando, incluso países del G7 como Italia. Pero además, ellos han encontrado en su aliado China un nuevo y gran comprador, al igual que Pakistán. Me imagino que en este tema de defensa también se va a hablar de Taiwán. Taiwán hace parte oficialmente, por así decirlo, de China, aunque ellos actúan de una manera independiente. No se han declarado independientes de la China, pero esto sí que podría causar un conflicto mucho más grave, una tercera guerra mundial, porque China ha estado durante este año realizando varios vuelos no autorizados por Taiwán en el espacio aéreo, y pareciera que Taiwán estuviese dispuesta a responder militarmente. Si Taiwán responde militarmente, Estados Unidos tiene que apoyar a Taiwán porque ya hay un acuerdo, y China ha dicho por su parte que defendería Taiwán a muerte. Esto sí que sería preocupante. Me imagino que como están en Asia van a hablar de ese tema, pero eso es un análisis para otro día. Vamos a ver cuáles son las conclusiones de esta cumbre del G7 que tiene implicaciones para todo el mundo.